Pero es que la gente no sabe que tú estás aquí. Hoy vamos a disfrutar un poquito de Baitoa y mientras bajamos te muestro la persona que me invitaron. Concitos RD es la página de rincones y paisajes más completa de República Dominicana. RD por lo alto desarrolla una campaña patriótica que busca elevar el amor, protección y promoción de la República Dominicana. También es importante tener personas de la zona y de Baitoa que son luchadores, como por ejemplo Alfredo Matías, que es la persona que nos da a conocer el lugar. Y mientras llegamos ahí, nos van haciendo el recorrido de cómo es el lugar para donde vamos. Mientras caminamos encontramos esta escuela. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y de una vez llegamos a este colmadito y le damos cuestas abajo. Mire cómo están las paredes. ¡Wow! Y escuchamos este río de una vez que identifican como el río de López. ¡Qué chévere! También hay algunos árboles caídos. Pero miren el camino, qué emocionante. Y ahí llegamos. Ahora llegamos al rollo de López. Baitoa. Aquí es una confluencia lo que encontramos aquí. Miren. Les cuento que lo que caminamos solamente fue en 4 kilómetros. Emocionante, miren esto. Bajando les recomiendo que vayan pegados al río. También les voy a dejar en el mapa ahí. Ahora nos encontramos en el arroyo de López. Señores, miren qué cascada. Lo voy a traer para acá. ¿Qué les parece esto, Miren, le voy a voltear la cámara para que vean. ¡Wow! ¡Qué bendición tiene Santiago de los Caballeros! Baitoa. Este es el primer charco, señores. Un 1% de Baitoa recorrimos el domingo pasado. Mire qué emocionante, una cascada que usted puede nadar ahí. Les recomiendo que vaya preparado para volar alambre. También encontramos basura, las cosas de la vida. Seguimos caminando, volando alambre. Y miren también con lo que nos encontramos. Un salto a menos de 100 metros del mismo río. Mire esto. ¡Wow! ¡Qué interesante! La gente va a hacer un boom cuando vean estas imágenes de Baitoa. Parecía mentira, mire ese salto inolvidable. Qué emocionante. También salimos a caminar, haciendo un reconocimiento de la zona. Emocionante. Esa casita me trajo viejos recuerdos. Wow, seguimos caminando y así vemos la zona. Wow, pero también hay mucha ganadería. Eso es una problemática en la zona. Donde uno se pregunta, la ganadería, ¿cuándo la van a controlar? Mire, estamos en pleno Baitoa aquí. Qué chulo, señores. Fuera, que tengan unos programas, que yo sé que lo hay, y que vengan a esta comunidad a educar. Wow, porque mire, tú estás perdido. Y vieron el charquito. Voy a poner en el Google Maps ahora. Seguimos. Ya Baitoa no tiene bosque primario, miren la situación. Mucha historia que está en grave riesgo. Seguimos adentrándonos más, porque Baitoa está llena de historia. Consejo para los muchachos de enduro, por favor no dejen el plástico que es con inconveniente. También esta tierra es la que quieren destruir, señores. Miren todo esto, wow. Qué desastre. Vamos a seguir adentrándonos ahora, porque ahora vamos para el castillo. Esto es todo una historia increíble. Baitoa era una de las potencias de Santiago de los Caballeros. Ahora escuchemos a Hernani Aquino de RD por lo alto, tremendo promotor. Vamos allá. Recientemente estuvimos en el municipio de Baitoa, en la provincia de Santiago. Debemos destacar que en el recorrido que hicimos nos impresionó bastante, así como poder ver una infraestructura que perteneció a Francisco de Payat en los años de 1750 y la cual se encuentra en un estado de abandono. Urge declarar de interés histórico dicha edificación, así como crear las condiciones necesarias para que la comunidad se beneficie de un turismo sostenible y que pueda disminuir los niveles de pobreza de dicha zona.
Ahora seguimos haciendo sendero porque vamos rumbo al río Yaque del Norte. Muy hermosa área. Esto lo utilizan los enduros para cruzar en motor. Yo no sé cómo ellos lo hacen. Con ese tierrazo deben deslizar muchísimo. Miren, desde ahí pasamos el área. Ahora verán un pequeño videíto de cómo está el río Yaque del Norte. Precario el asunto, pero es la realidad que nos toca. Miren esto. Por eso yo preguntaba que si era en un meandro que estábamos, porque acuérdense que el agua se detiene. Miren una tubería de cuando se construía la presa Tavera en esos tiempos. ¡Wow! ¡Qué dichoso! ¡Wow! Y qué precario se encuentra el río Yaque del Norte. También aquí es una chulería, mire. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Miren esto. Baitoa es esto, señores. Miren qué chulo. Un pequeño manantial. Wow. Parece un desierto esto, pero ahora vamos camino a un manantial o humedal. Wow. Parece que el río cuando crece se aposa en el área y se queda. Wow, pero no. Va saliendo de otra parte. Ahora lo vamos a verificar y yo confirmo cuando llegue al lugar. Qué hermoso. Da la suerte que yo voy mapeando todo esto. Literal. Sin imágenes porque simplemente estoy haciendo el tránsito. Pero voy a hacer el mapa después. Prepárense para esta aventura. Vayan poniendo ahí en los comentarios quién quiere venir. Andaban motocross en la zona, por eso vemos muchas bandas de cosas. Mira ahí, eso, como plástico. Seguimos. En realidad que la presa está cerquísima ahí mismo y usted está ahora en el área de López Angostura. Por eso le llaman así, López Angostura. Y vemos el chin de agua que lleva el río Yaque del Norte. Miren la situación de crear una presa en el área, pero es lo que se han preferido, crear una presa y no buscar alternativas a cómo detener y mejorar la situación con el agua en toda República Dominicana. Simplemente es pensando en presa y presa. Seguimos, miren el grupo aquí y miren el río Yaque del Norte, qué emocionante. Ya viendo lo débil que está el río Yaque del Norte, te invito a que vaya a mi otra plataforma, La Voz del Yaque, y mira aquí donde desemboca el río de López. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo me quedé con la boca abierta. También encontramos un carrao que parece que los que estaban comiendo por la zona lo habían desmembrado en ese momento. Miren en la pluma y la carne por ahí, por donde andan las piernas. Patas y las alas la vemos por ahí, todo desplumado. Seguimos caminando. Subimos por una área donde veremos dónde pasan la tubería que llevan agua a la Noriega. ¿Soy yo o yo siento que estas tuberías son muy finas para el tiempo ya? Te comento. Lo que vemos es un túnel de la presa. Todo el que está bebiendo agua en Santiago de los Caballeros es porque pasa por ahí mismo. Y ahí se conecta a la Noriega. Una mata de cañafítola ya nos dice que es tiempo de devolvernos y le dimos río arriba. Miren aquí ya, volviendo a pasar el mismo río López. Wow. Y así seguimos caminando para entonces llegar a un restaurante en la zona de Baitoa donde está el mirador Alas del Valle, así mismo se llama este restaurante. Miren qué hermoso, ahí tiene un pequeño columpio donde podrá hacer uso de él. Aquí usted puede ver todo el Valle de Santiago de los Caballeros, Baitoa, Mao, La Vega. ¡Wow! ¡Qué belleza! Mire también aquí usted puede tomar un momento de comer, beber, hacer lo que quiera con esa hermosa vista de todo el Valle de Cibao, el área de Santiago, señor. Qué emocionante, mire esto, Baitoa, qué rico, wow. Seguimos, señores, vamos para otro lugar ahora. Vamos ahora, hablamos.
Alas del Valle, ya está en el mapa, señores. Usted puede ir cuando usted quiera y disfrutar de esa hermosa vista, todo el Valle del Cibao. Ahora vamos para la presa Tavera, señores. Los dejo con RD por lo alto. Nos vemos, señores. En la provincia de Santiago, accediendo a la invitación de los amigos Alfredo Matías, Adab de Rinconcitos RD y Oval Ureña, promotor de La Voz del Yaque.